Hay una idea que me parece fascinante, ¿no? Que algunas historias de batallas antiguas, como las de Josué, que leemos en la Biblia, podrían ser, bueno, algo más que simples conflictos humanos. Exacto. Como ecos, quizás, de una lucha mucho mayor, a escala cósmica. Justo de eso queremos hablar hoy. Nos vamos a sumergir en esa idea de la guerra en el cielo, o la gran controversia, como la llama una reflexión bíblica particular, entre Cristo y Satanás. Sí, nos basaremos en textos clave. Apocalipsis es central, pero también hay reflejos en Isaías, Ezequiel, Daniel, según esta línea de interpretación, claro. Y nuestra misión aquí es, pues, intentar desentrañar qué dicen estos pasajes, cómo empezó todo esto, quiénes son los protagonistas allá arriba y, sobre todo, cómo nos afecta eso aquí abajo en nuestro día a día. Y siempre con la idea del libre albedrío de fondo, que es un elemento crucial en esta narrativa. Vale, pues, a ver, vamos a desgranarlo. ¿Por dónde empieza esta historia de guerra celestial en los textos? Bueno, el pasaje más, digamos, explícito es Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Ahí se describe directamente una batalla. ¿Una batalla literal? Sí, sí. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, que el propio texto identifica como Satanás, y sus ángeles. El resultado es, bueno, drástico. ¿Qué pasa? Son derrotados y expulsados del cielo, arrojados a la tierra. Es la imagen de una ruptura total, violenta. Una expulsión. Vale. Pero, ¿qué la causa? O sea, ¿cuál es el origen de esa rebelión, según esta lectura? Ajá, aquí es donde entra Isaías capítulo 14. Se interpreta que describe la caída de un ser celestial muy importante, a veces llamado Lucifer. Lucifer, sí. Y lo que pinta Isaías es un cuadro de ambición desmedida. Un deseo de exaltarse, de ponerse por encima de Dios, de usurpar su trono. O sea, orgullo puro y duro. Exacto. Lo fascinante aquí, según esta visión, es que la raíz de todo el conflicto sería ese orgullo, ese deseo de ser el centro, de quitar a Dios de en medio. Entendido. Orgullo, ambición y Ezequiel. Mencionaste Ezequiel. Habla de un rey de Tiro, ¿no? ¿Cómo encaja eso? Sí, Ezequiel 28. Es interesante porque usa la figura de este rey terrenal, pero la descripción va mucho más allá. Lo llama querubín grande, protector. Dice que estaba en el Edén, perfecto en sus caminos. Vaya, palabras mayores para un rey humano. Exacto. Por eso se interpreta que está usando a este rey como un símbolo, un mashal, para hablar de ese ser celestial de altísimo rango. Un querubino ungido, cercano a Dios, que era perfecto. Hasta que algo se torció. Hasta que se halló en él maldad, dice el texto. Se corrompió por su propia belleza, su orgullo, y simbólicamente se menciona su contratación o comercio, que se interpreta como sus intrigas, su búsqueda de poder. Ilustra esa caída desde lo más alto. Vale, tenemos la batalla en Apocalipsis, el origen en la ambición de Isaías, la caída del querubín en Ezequiel, pero ¿y la conexión con nosotros? ¿Cómo se supone que esa guerra celestial impacta aquí, en la Tierra? Aquí, Daniel capítulo 10 da una pista. Muy sugerente. Daniel le está orando, y un ser celestial le explica que la respuesta a su oración se retrasó. ¿Retrasó? ¿Por qué? Porque tuvo que luchar contra el príncipe del reino de Persia. Y la interpretación que seguimos aquí es que este príncipe no era un gobernante humano, ¿Si no? sino una fuerza espiritual rebelde, un ángel caído, digamos, que se oponía activamente a los planes de Dios en la tierra, interfiriendo en los asuntos de Persia. Ah, o sea que habría fuerzas invisibles influyendo en los eventos mundiales. Esa es la idea. Si conectamos todo, se dibuja un panorama donde la lucha celestial no se queda allá arriba, sino que tiene consecuencias directas, interferencias, aquí en nuestro plano. Claro, pero aquí es donde siempre salta la polémica, ¿no? Porque muchos estudiosos dicen, a ver, Isaías 14 hablaba del rey de Babilonia y Ezequiel 28 del rey de Tiro. Punto. Cierto, cierto. Esa es la interpretación histórica literal y es perfectamente válida en su nivel. Sin embargo, la fuente que estamos analizando argumenta que, que las descripciones no encajan del todo. ¿En qué sentido? Pues eso, hablar de estar en el Edén, ser un querubín en el monte santo de Dios, querer poner el trono junto a las estrellas. Son imágenes que, para esta lectura, trascienden a cualquier monarca terrenal, por muy poderoso que fuera. Entonces, ¿qué serían esas referencias a Babilonia o Tiro? ¿Metáforas? Exacto.
Se propone que son usados como mashal, como decíamos, como parábolas o ejemplos. El orgullo y la caída de esos reyes humanos sirven como ilustración, como espejo, de esa rebelión y caída cósmica original. Un símbolo terrenal para una realidad celestial. Eso es. De hecho, en Ezequiel, algunos ven una distinción interesante. Primero habla el príncipe de Tiro, el líder humano, el símbolo, y luego se dirige al rey de Tiro, la fuerza espiritual detrás, la realidad simbolizada. Vale, entiendo el argumento. Aceptando esta premisa, la de una guerra cósmica, con repercusiones, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cómo se vería esa lucha en el mundo actual? Pues, según esta perspectiva, no sería solo un relato antiguo, se manifestaría constantemente. A nivel global, ¿dónde la veríamos? Pues, quizás en el sufrimiento que no cesa, en la injusticia sistémica, la violencia, las guerras ideológicas, esa sensación a veces de decadencia moral. Como síntomas de una tensión de fondo más profunda. Exacto. Síntomas de esa batalla cósmica entre el bien y el mal, por así decirlo, que sigue activa. ¿Y a nivel personal? ¿Nos afecta individualmente? Definitivamente. La fuente sugiere que esa gran batalla tiene su eco en nuestras propias luchas internas. Por ejemplo, Pues la tensión constante que podemos sentir contra nuestro propio egoísmo, el orgullo, la envidia, la tentación de hacer lo fácil en vez de lo correcto, esa necesidad diaria de elegir elegir entre lo que percibimos como la voluntad de Dios o el bien y lo que nos arrastra hacia la iniquidad, el egocentrismo o el mal. Cada decisión personal, por pequeña que parezca, sería como tomar partido en ese gran conflicto. Entonces, para recapitular un poco, estamos hablando de la idea de un conflicto enorme que empezó en el cielo por orgullo y rebelión. Sí, Y que no se quedó allí, sino que sus efectos llegan hasta nuestro mundo, hasta nuestra vida diaria. exacto. Generando una lucha constante entre fuerzas opuestas. Y en medio de todo eso, nuestra capacidad de elegir, nuestro libre albedrío, es fundamental. Precisamente. Es la clave de todo el drama, según esta visión. Y esto nos deja quizá con una pregunta final para la reflexión, ¿no? Algo que la propia fuente parece sugerir. Sí, una reflexión interesante sería, si alguien considerara seriamente este marco, esta idea de una batalla cósmica que influye en lo grande y en lo pequeño, Ajá. ¿cambiaría eso la forma de entender los propios desafíos, las luchas personales o incluso los grandes problemas que vemos en el mundo? ¿Les daría otra perspectiva? Algo en lo que pensar.